El grito atravesó las llanuras de Wyoming como nada que Jack Mercer hubiera oído jamás, y cuando coronó aquella colina, lo que vio le detuvo el corazón en seco, una niña de 5 años de pie bajo el sol implacable, sosteniendo una rama rota sobre el cuerpo moribundo de su madre. 2 días sin agua, cubiertas de sangre seca. Y cuando Jack intentó ayudar, ella levantó la rama como un arma y dijo, eso mismo dijeron ellos también, los hombres que vinieron. Dijeron que solo querían agua. Jack Mercer llevaba 8 años solo. 8 años de silencio, de fantasmas y de visitar las tumbas de su esposa y su hija. Se había convencido de que no quería nada, de que no necesitaba a nadie. Pero esta mujer rota y su hija traumatizada estaban a punto de descubrir una conspiración que llegaba hasta la alta sociedad de Boston, una abuela que no quería salvar a su nieta, quería controlar una fortuna y estaba dispuesta a matar a cualquiera que se interpusiera. ¿Qué ocurre cuando un hombre que teme su propia oscuridad debe convertirse en el monstruo para proteger a los inocentes? Esta historia lleva una verdad que podría cambiar cómo ves tus propias luchas. Elegir amar de nuevo después de una pérdida no es debilidad, es lo más valiente que una persona rota puede hacer. Si alguna vez sentiste que esconderte del mundo era más seguro que arriesgar tu corazón, el viaje de Jack te mostrará que las segundas oportunidades existen para quienes son lo suficientemente valientes para tomarlas. Si crees que las personas rotas pueden construir cosas hermosas juntas, si las historias de redención, coraje y encontrar familia en los lugares más inesperados conmueven tu alma, entonces estás exactamente donde debes estar. Dale like, suscríbete, deja un comentario sobre lo que significan para ti las segundas oportunidades y comparte esto con alguien que necesita oír que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Ahora, comencemos. El grito atravesó las llanuras de Wyoming como nada que Jack Mercer hubiera oído jamás. No era el aullido de un animal herido, ni el chillido de un halcón lanzándose sobre su presa. Era humano. Era el terror hecho voz. Jack detuvo en seco a su yegua alazana, entrecerrando los ojos a través de las olas de calor que hacían temblar el horizonte como agua. Llevaba desde el amanecer cabalgando la línea de la cerca, buscando roturas por donde pudieran escaparse sus reses. El sol de agosto golpeaba con un calor capaz de matar a un hombre si no tenía cuidado. Jack Mercer siempre había sido cuidadoso. 38 años en este mundo le habían enseñado que sobrevivir significaba saber cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. Significaba mantener la cabeza baja, la boca cerrada y el corazón bien cerrado donde nada pudiera tocarlo. Pero aquel grito. Dios Todopoderoso, aquel grito. Espoleó a su yegua hacia adelante, una mano bajando hasta el rifle atado a la silla. Podía ser cualquier cosa allí afuera, forajidos, comanches, aunque los habían empujado más al sur en los últimos años. Un accidente de carro, una mujer dando a luz sola en el camino. Cuando coronó la colina, lo que vio le detuvo el corazón en seco. Un carro cubierto yacía en un ángulo roto dentro de una hondonada poco profunda. Una rueda hecha añicos más allá de toda reparación. Las provisiones estaban esparcidas por el suelo duro como si alguien las hubiera destrozado con furia. Un baúl con la tapa arrancada, ropa pisoteada en la tierra, un barril de agua volcado y manchas oscuras extendiéndose debajo. Pero fueron las dos figuras lo que hizo que Jack clavara los talones en la yegua y bajara a toda velocidad por la pendiente. Una niña estaba de pie bajo el sol implacable, sosteniendo una rama rota de álamo sobre una mujer que yacía inmóvil en el suelo. La pequeña no podía tener más de 5 años. El cabello rubio colgaba en nudos enredados alrededor de una cara sucia de tierra y lágrimas secas. Su vestido de calicó, que quizá alguna vez fue azul claro, estaba ahora marrón por el polvo y marcado con rayas oxidadas que Jack reconoció al instante, sangre. Sangre seca. La niña intentaba dar sombra a su madre. Intentaba mantener a la muerte a raya con nada más que un palo y una voluntad obstinada. Jack desmontó antes de que su yegua se detuviera por completo. Sus botas golpearon el suelo con decisión. La cabeza de la niña giró hacia él y vio el terror cruzar su pequeño rostro, pero no huyó. En cambio, separó más las piernas y levantó la rama como un arma, sus brazos delgados temblaban por el esfuerzo.
Quédate atrás, la voz de la niña se quebró, apenas un susurro. No la toques. Jack levantó las manos lentamente, palmas abiertas, mostrando que no pretendía hacer daño. Tranquila. No estoy aquí para lastimar a nadie. Eso mismo dijeron ellos, los ojos azules de la niña estaban enrojecidos pero fieros como los de cualquier animal acorralado. Los hombres que vinieron dijeron que solo querían agua. La mandíbula de Jack se tensó. Había visto suficiente en sus años para saber exactamente qué significaba aquello, hombres que decían querer agua pero se llevaban todo lo demás. ¿Hace cuánto?, preguntó, manteniendo la voz suave. 2 días, quizás 3. La niña se tambaleó ligeramente y Jack se dio cuenta de que luchaba por mantenerse en pie. Sus labios estaban agrietados y sangraban, su piel, roja por la exposición al sol. No recuerdo, hace tanto calor. ¿Dónde está tu padre? La rama bajó un poco. Está muerto. Le dispararon cuando intentó detenerlos. Las palabras salieron planas, vacías, con el tipo de shock que Jack había oído en soldados que habían visto demasiado y demasiado rápido. Ninguna niña debería sonar así. Ninguna niña debería conocer esa clase de pérdida. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Emma, se lamió los labios agrietados. Emma. Y esta es mi mamá Sarah. Yo soy Jack Mercer. Tengo un rancho a unas 5 millas al oeste de aquí. Jack dio un paso cuidadoso hacia adelante, luego otro. Cuando Aman no levantó más la rama, continuó. Emma, tu mamá necesita ayuda de verdad. La clase que yo puedo darle si me dejas. La niña lo estudió con una intensidad que parecía demasiado vieja para su edad. Jack podía ver cómo sopesaba sus palabras, buscando mentiras en su rostro. Había aprendido a buscar mentiras. 5 años y ya sabía que los hombres no eran de fiar. Finalmente, la rama bajó. No se despierta, susurró Emma. Lo intenté. Sigo intentándolo. Jack cerró la distancia y se arrodilló junto a Sarah Reed. El calor que irradiaba su piel le dijo todo lo que necesitaba saber antes incluso de comprobarle el pulso. Débil y rápido bajo sus dedos. Su respiración era superficial e irregular. El hombro estaba envuelto en tiras de tela ensangrentadas que ya habían empapado. Fiebre. Infección. Deshidratación. Allí, en el territorio de Wyoming, cualquiera de esas cosas podía matar. Las 3 juntas eran una sentencia de muerte. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Jack. Desde ayer por la mañana. Antes hablaba, me dijo que me quedara con ella, que no la dejara. Nuevas lágrimas trazaron surcos en la tierra de las mejillas de Emma. No la dejé. Me quedé. Hiciste bien, dijo Jack, y cada palabra era sincera. La mantuviste a la sombra. Eso pudo haberle salvado la vida. Se puso de pie y fue a su caballo. Sacó su cantimplora. Cuando regresó, levantó con cuidado la cabeza de Sarah y humedeció sus labios. La mayor parte del agua corrió por su barbilla, pero algo entró en su boca. No respondió. Tenemos que moverla, dijo Jack. Llevarla a algún lugar fresco donde pueda tratarla como es debido. Mi rancho no es lujoso, pero tiene paredes, techo y un pozo con agua fría. Emma miró a su madre y luego a Jack. Podía ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos. Confiar en este extraño o quedarse allí y ver morir a su madre. Asintió una vez. Decisión tomada. Jack logró subir a Sarah sobre la silla, asegurándola lo mejor que pudo con una cuerda. Era menuda, pero el peso muerto siempre parecía más pesado de lo que era. Emma se quedó mirando, todavía aferrando aquella rama rota como si no pudiera soltar su única arma. ¿Sabes montar?, preguntó Jack. Papá me estaba enseñando. Lo hago bien. La levantó detrás de la silla. Agárrate a mi cinturón. No lo sueltes por nada. El viaje de regreso al rancho fueron las 5 millas más largas de la vida de Jack. El sol subió más alto, convirtiendo el aire en algo que brillaba y quemaba.
La respiración de Sarah se volvió más trabajosa con cada minuto. Las pequeñas manos de Emma se aferraban a su cinturón con tanta fuerza que podía sentir sus nudillos clavándose en su espalda. Jack había estado solo 8 años. 8 años de silencio y soledad, de ver atardeceres solo y comer en una mesa vacía. 8 años convenciéndose de que eso era exactamente lo que quería. Ahora, con una mujer moribunda atravesada en su silla y una niña traumatizada aferrada a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se había hecho pedazos, Jack Mercer sintió que algo se removía en su pecho. Algo que creía muerto hacía mucho. Cuando la casa del rancho finalmente apareció a la vista. Una estructura baja de madera desgastada con un granero y corral detrás, Jack se permitió un pequeño suspiro de alivio. Habían llegado hasta allí. Si eso sería suficiente, solo el tiempo lo diría. El interior de la casa del rancho estaba oscuro y benditamente más fresco que el horno de afuera. Jack llevó a Sarah a través de la puerta, Emma lo seguía tan cerca que prácticamente pisaba sus talones. La acostó en su propia cama, la única cama de verdad del lugar. Y se puso a trabajar de inmediato. Emma se quedó congelada en la puerta, mirando cómo Jack quitaba los vendajes improvisados del hombro de su madre. La herida debajo estaba roja e inflamada, irradiando calor. La infección se había instalado profundamente. Podía olerla, aquel olor dulzón y enfermizo de la carne pudriéndose. Emma, necesito que me ayudes, dijo Jack sin levantar la vista. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué necesitas? Hay un pozo afuera. Necesito agua fría, toda la que puedas cargar. Señaló una fila de cubos junto a la puerta. Llénalos y tráelos aquí. La niña se movió de inmediato, quizá agradecida de tener una tarea. Jack trabajó metódicamente, limpió la herida con whisky que hizo que el cuerpo inconsciente de Sarah se sacudiera a pesar de su estado. La llenó con un cataplasma de milenrama y con suelda que guardaba para sus caballos. Funcionaba igual de bien en personas. Para cuando Emma regresó con el primer cubo, ya estaba colocando vendajes limpios. Bien, dijo. Déjalo ahí. Ahora ve por otro. Trabajaron en tándem mientras la tarde se convertía en noche. Jack pasó esponjas con agua fría por la piel ardiente de Sarah, intentando bajar la fiebre. Emma iba y venía sin quejarse, el rostro marcado por una determinación sombría. Ninguno de los dos habló más allá de lo necesario. Cuando el sol finalmente comenzó su descenso, pintando el cielo en tonos naranja y rojo, la fiebre de Sarah cedió. La tensión abandonó los hombros de Jack cuando sintió que su piel se enfriaba bajo su mano. No estaba fuera de peligro, pero había superado el primer obstáculo. Emma estaba desplomada contra la pared, los ojos medio cerrados. Jack se dio cuenta de que la niña no había comido ni bebido en horas, quizás más. ¿Cuándo comiste por última vez? Preguntó. Emma parpadeó lentamente. No recuerdo. Jack fue a la cocina, poco más que un rincón de la sala principal con una estufa de hierro y unos estantes toscos. Encendió el fuego, puso café a hervir y sacó los restos del pan de maíz de ayer y algo de venado seco. Comida sencilla, pero era lo que tenía. Lo llevó a Emma en un plato de hojalata. Come. Ella tomó el plato pero no tocó la comida. Sus ojos permanecían fijos en su madre. ¿Mamá va a morir? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Jack pudo haber mentido, pudo haber ofrecido consuelo fácil, pero algo en la forma en que Emma lo miraba, aquellos dos ojos viejos en aquella carita pequeña, le dijo que merecía la verdad. No lo sé, dijo. Está luchando. Eso es todo lo que podemos pedir por ahora. Emma asintió lentamente, aceptándolo. Luego tomó un pedazo de pan de maíz y comenzó a comer mecánicamente, masticando y tragando sin parecer saborear nada. Jack se sirvió café y se sentó en la silla junto a la cama, observando cómo el pecho de Sarah subía y bajaba. El ritmo era más estable ahora, más regular. Una buena señal. ¿Por qué nos ayudaste? Preguntó Emma. Jack se volvió a mirarla. ¿Qué clase de pregunta es esa? Mamá decía que la mayoría de la gente no ayuda a menos que haya algo para ellos.
La voz de Emma era directa, como si estuviera enunciando una suma simple. ¿Qué hay para ti? Nada. Jack dio un sorbo al café, amargo y negro. A veces la gente ayuda porque es lo correcto. Papá solía decir eso, el labio inferior de Emma tembló. Decía que todavía había gente buena en el mundo, incluso cuando mamá decía que no. Tu mamá tenía razones para ser cautelosa. Parece que no quería venir al oeste. Quería quedarse en St. Louis, pero papá decía que había oportunidades aquí. Tierra. Un futuro. Emma dejó el plato, la mayor parte de la comida intacta. Ya no hay futuro. Jack quiso decirle que se equivocaba, que siempre había un futuro, que las cosas mejorarían, pero las palabras se le atascaron en la garganta, sabiendo demasiado a mentiras. Descansa, dijo en cambio. Puedes dormir en el altillo. Hay mantas arriba. Quiero quedarme con mamá. Ella necesita silencio y tú necesitas dormir. La mandíbula de Emma se puso en una línea obstinada. No la voy a dejar. Jack reconoció cuando una batalla no valía la pena pelear. Está bien. Pero tú duermes. Yo la vigilo. Emma se acurrucó en el suelo junto a la cama, usando su bolsa de lona como almohada. En minutos, su respiración se igualó en el ritmo profundo del sueño agotado. Jack se sentó en la oscuridad creciente, escuchando los sonidos nocturnos que entraban por las ventanas, grillos, el llamado lejano de un búho, el susurro del viento entre la hierba seca. Sonidos a los que se había acostumbrado en 8 años de soledad. Sonidos que se habían convertido en la única compañía que necesitaba. Pero esa noche, con 2 extrañas durmiendo bajo su techo, el silencio se sentía distinto. Más lleno, de alguna manera. Como si la casa misma estuviera despertando de un largo sueño. En algún momento alrededor de la medianoche, los ojos de Sarah se abrieron. Miró el techo durante un largo momento, la confusión nublando sus rasgos. Luego giró la cabeza, tomando la habitación desconocida, y el pánico cruzó su rostro. Emma intentó sentarse, su voz ronca y desesperada. ¿Dónde está? Está aquí. Jack se movió a su línea de visión, manteniendo la voz baja. Justo al lado de la cama. Las 2 están a salvo. La mirada de Sarah encontró a su hija y algo en su expresión se derrumbó. ¿Cómo? ¿Dónde? Mi rancho. Las encontré en las llanuras. Has estado inconsciente unas 12 horas. Intentó levantarse de nuevo y esta vez Jack la ayudó, acomodándola con almohadas. Su rostro estaba pálido excepto por 2 manchas brillantes de fiebre en las mejillas. Se movía con la rigidez cuidadosa de alguien con dolor grave. Los hombres, dijo. ¿Se fueron? Hace mucho, por lo que Emma me contó. Sarah cerró los ojos. Thomas, mi esposo. Lo mataron. Ellos, yo sé. Lo siento. Querían dinero. No teníamos nada. Su voz era hueca. Thomas intentó luchar. Le dispararon. Luego revisaron nuestras cosas. Cuando no encontraron lo que querían. Tocó su hombro con cuidado. Uno de ellos me cortó. Dijo que era para enseñarme a no perder su tiempo. Una rabia fría y afilada se asentó en el estómago de Jack. Conocía a hombres como aquellos. Había matado a hombres como aquellos en otra vida. Los que lastimaban por deporte. Los que disfrutaban del miedo. ¿Cuántos? Preguntó. 3, quizás 4. Intentaba proteger a Emma. No pude verlo todo. Su respiración se entrecortó. No pude detenerlos de llevarse todo. Detuviste que se llevaran lo que importaba. Jack mantuvo la voz pareja. Tu hija está viva. Tú estás viva. Gracias a ti. Sarah lo miró por primera vez de verdad. Sus ojos eran oscuros, casi negros a la luz de la lámpara, y llenos de una conciencia que Jack reconoció. Lo estaba midiendo, intentando decidir si era otra amenaza o algo completamente distinto. ¿Por qué nos ayudaste? Preguntó. No nos conoces.
Era la segunda vez esa noche que alguien le hacía esa pregunta. Jack se preguntó qué clase de mundo habían estado viviendo donde la bondad requería explicación. Como le dije a Emma, respondió, era lo correcto. Sarah estudió su rostro un largo momento. Luego, finalmente, parte de la tensión abandonó sus hombros. Gracias, dijo. No sé cómo pagártelo. No puedo, su voz se quebró. Gracias. Jack se puso de pie, incómodo con la gratitud. Necesitas descansar y comer cuando puedas. Hablaremos más por la mañana. Se dirigió a la puerta, con intención de dormir en el granero como había hecho desde que llegaron, pero la voz de Sarah lo detuvo. Señor Mercer. Jack. Ella dudó. Los hombres que hicieron esto, si regresan, no lo harán. Y si son lo suficientemente tontos para intentarlo, se arrepentirán. Salió a la noche, dejando que la puerta se cerrara suavemente detrás de él. El aire se había enfriado y las estrellas llenaban el cielo de horizonte a horizonte, vastas e indiferentes. Jack se quedó en el porche un largo momento, escuchando el silencio. En todos sus años solo en este rancho, se había convencido de que prefería la soledad. Era más simple. Más seguro. La gente complicaba las cosas. Traía problemas, dolor y expectativas que nunca había aprendido a cumplir. Pero esa noche, bajo el cielo interminable de Wyoming, con dos extrañas durmiendo en su casa, Jack sintió que algo cambiaba dentro de él. Algo que no podía nombrar pero reconocía como peligroso de todos modos. Había salvado sus vidas hoy. Se suponía que eso era el final. Los siguientes 3 días pasaron en un ritmo de cuidados cuidadosos y recuperación cautelosa. La fiebre de Sarah regresó 2 veces más, cada una menos severa que la anterior. Jack la trató con la misma atención metódica que daba a todo lo demás, cambiando vendajes y dándole caldo a cucharadas cuando estaba lo suficientemente despierta para tragar. Emma era un desafío de otro tipo. La niña no hablaba. Ni una sola palabra desde aquel primer día. Observaba a Jack con desconfianza feral, encogiendo cada vez que él se movía demasiado rápido o extendía la mano hacia ella. Solo comía cuando él no miraba, escondiendo pan en sus bolsillos y bajo la almohada como si guardara para una hambruna. La segunda noche Jack despertó por los gritos. Encontró a Emma retorciéndose en el altillo, atrapada en una pesadilla tan feroz que había rasgado su manta por la mitad. Cuando intentó despertarla, ella le golpeó con puños diminutos, los ojos abiertos pero sin ver nada. Le tomó a Sarah, todavía débil y temblorosa, calmarla. Madre e hija se aferraron la una a la otra en la oscuridad y Jack se retiró a la puerta, sintiéndose un intruso en su propia casa. Sueña con ese día. Susurró Sarah más tarde, después de que Emma finalmente volviera a dormirse. Todas las noches sueña con ver morir a su padre. Jack no tuvo palabras para eso. ¿Qué podías decirle a una madre que veía a su hija romperse pedazo a pedazo? En la cuarta mañana Sarah estaba lo suficientemente fuerte para sentarse a la mesa para el desayuno. Jack había hecho tortas de maíz y cerdo salado frito. Comida sencilla, pero Sarah comió como si fuera un festín. «Eres buen cocinero», dijo, sorprendiéndolo. «Es comestible. Eso es todo lo que pretendo». Más de lo que logré en el camino, la sonrisa de Sarah fue tentativa. Todo lo que hacía sabía a humo y desesperación. Jack casi sonrió. Casi. Después del desayuno se ocupó de sus tareas matutinas mientras Sarah descansaba y Emma se sentaba en el rincón, observando. Siempre observando. La niña no había dicho una palabra en 4 días, pero sus ojos seguían a Jack a donde quiera que fuera. Estaba limpiando el establo cuando un movimiento en la puerta del granero lo hizo girar. Emma estaba allí, pequeña y silenciosa, aferrando la misma bolsa de lona que había llevado desde que la encontró. Jack dejó el horquillo. ¿Necesitas algo? Emma negó con la cabeza. Luego, después de un largo momento de consideración, caminó hasta donde los gatos del granero habían hecho su hogar en un montón de heno. La gata madre tenía una camada de gatitos de unas 3 semanas,
todos rodando unos sobre otros en un montón peludo. Emma se arrodilló y extendió una mano cuidadosa. La gata madre olió sus dedos y permitió el toque. Uno de los gatitos, una bolita gris y blanca, se tambaleó y trepó a su regazo. Emma levantó la vista hacia Jack con algo parecido al asombro en los ojos y entonces, por primera vez desde que la encontró, habló. Gatito. Una sola palabra. Solo una. Pero abrió algo en el pecho de Jack que creía sellado para siempre. Así es, dijo, con la voz ronca. Es un gatito. Emma volvió al gatito, acariciando su diminuta cabeza con una ternura que apretó la garganta de Jack. No habló de nuevo ese día, pero no importaba. Había empezado. Esa noche Sarah se sintió lo suficientemente bien para ayudar con la cena. Trabajaron en silencio al principio, los únicos sonidos eran el chisporroteo de la carne en la sartén y el crepitar del fuego. Claro, Jack podía sentir que ella lo observaba, intentando armar quién era. «¿Vives aquí solo?», dijo finalmente. No era exactamente una pregunta. Desde hace 8 años. ¿Por qué? Las manos de Jack se detuvieron sobre la olla que estaba revolviendo. ¿Por qué quise? No es una respuesta. Es la única que tengo. Sarah estuvo callada un momento. Luego dijo. Emma te quiere. Jack levantó la vista, sorprendido. Ni siquiera me habla. No habla con nadie. Pero te observa. Te sigue. Esta mañana cuando fuiste al granero, ella fue detrás de ti. Los ojos de Sarah eran suaves. No ha mostrado interés en nada desde que Thomas murió, hasta ti. Jack no supo qué hacer con esa información, así que cambió de tema. Tu hombro está sanando bien. Otra semana, quizás 2, y podrás viajar. ¿Viajar a dónde? La pregunta quedó suspendida entre ellos. La mandíbula de Sarah se tensó. De vuelta al este, supongo. Thomas tenía un hermano en Ohio. Si puedo avisarle. ¿Tienes dinero para el pasaje? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Los hombres se llevaron todo, dijo Sarah finalmente. Cada centavo que teníamos. Entonces no puedes irte, la voz de Jack salió más dura de lo que pretendía. No hasta que tengas los medios. No puedo permitir que tú y esa niña mueran de hambre al lado de algún camino. Los ojos de Sarah destellaron con algo que podría haber sido ira o gratitud, era difícil decirlo. ¿Por qué te importa? Preguntó. No nos conoces. Somos extrañas que aparecieron medio muertas en tu puerta. ¿Por qué te importa lo que nos pase? Jack estuvo callado un largo momento, buscando una respuesta que tuviera sentido incluso para él. He estado solo mucho tiempo, dijo finalmente. Construí este rancho de la nada. Lo trabajé solo. Elegí esa vida. Elegí el silencio. Encontró sus ojos. Pero elegir estar solo es diferente a quedarse quieto cuando la gente necesita ayuda. Puede que prefiera la soledad, pero no soy sin corazón. Sarah estudió su rostro. Lo que vio allí pareció satisfacerla, porque asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Nos quedaremos, por ahora. Por ahora. Terminaron de cocinar la cena en silencio, pero era un silencio distinto ahora. Más cómodo. Como si algo hubiera cambiado entre ellos. Como si hubieran alcanzado algún acuerdo tácito. Más tarde esa noche, después de que Emma se durmiera en el altillo, Sarah se sentó en la mecedora junto a la chimenea fría mientras Jack limpiaba su rifle en la mesa. La luz de la lámpara proyectaba sombras en su rostro, destacando las ojeras y la línea afilada de sus pómulos. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Puedes preguntar. No significa que responderé. Justo. Se apretó más el chal alrededor de los hombros. Emma dijo algo cuando tenía fiebre, cuando llegamos. Dijo que le hablaste de tu hija. Las manos de Jack se detuvieron sobre el rifle. Debe haber estado soñando, continuó Sarah. Mezclando cosas. Tú no tienes una hija. El silencio se estiró tanto que Sarah empezó a disculparse por entrometerse, pero la voz de Jack la detuvo.
La tuve, dijo. Se llamaba Lily. Murió hace 8 años. Ella y su madre. La fiebre se las llevó con una semana de diferencia. La mano de Sarah voló a su boca. Jack, lo siento tanto. No sabía. No había razón para que lo supieras. Jack reanudó la limpieza del rifle, sus movimientos cuidadosos y precisos. Fue hace mucho tiempo. Eso no lo hace doler menos. No, Jack levantó la vista y algo crudo brilló en sus ojos antes de que lo sacudiera. No, no lo hace. Se quedaron en silencio un rato. El único sonido era el suave roce de la tela contra el metal. ¿Es por eso que vive solo? Preguntó Sarah finalmente. ¿Por ellas? En parte. Dejó el rifle. Después de que murieron, no era buena compañía para nadie. Hice cosas de las que no estoy orgulloso. Lastimé a gente que no debería haber lastimado. Decidí que era mejor para todos que simplemente desapareciera. Sarah se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de cosas? La mandíbula de Jack se tensó. De las que hacen que un hombre le tenga miedo a sí mismo. Antes de que Sarah pudiera responder, un sonido desde el altillo las hizo mirar arriba. Emma estaba llorando en sueños. Suaves gemidos que cortaban el silencio de la casa como cuchillas. Sarah se levantó de inmediato, pero Jack levantó una mano. Déjame intentarlo, dijo. Por favor. Sarah dudó, luego asintió. Jack subió la escalera al altillo, moviéndose lentamente para que Emma lo oyera venir. La niña estaba enredada en sus mantas, lágrimas corriendo por su rostro, atrapada en la pesadilla que la tenía en sus garras. Tranquila, Jack se arrodilló a su lado, manteniendo la voz baja y firme. Estás a salvo. Estás en mi casa. Nadie va a hacerte daño. Los ojos de Emma se abrieron de golpe, salvajes de miedo. Por un momento no pareció saber dónde estaba. Luego su mirada se enfocó en el rostro de Jack y algo en ella se relajó. Papá, susurró. El corazón de Jack se detuvo. Luego Emma parpadeó y las palabras parecieron registrarse. Su rostro se arrugó. Quise decir, pensé que eras. Lo sé, Jack extendió la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Ella no lo hizo. Su mano se posó suavemente en su cabello. Lo sé. Está bien. Emma lo miró un largo momento. Luego arrojó los brazos alrededor de su cuello y sollozó contra su hombro. Su pequeño cuerpo temblaba con el duelo que había estado guardando durante semanas. Jack la sostuvo. No sabía qué más hacer. Solo la sostuvo y dejó que llorara y sintió que algo se abría dentro de su pecho que creía que nunca sanaría. Cuando Sarah subió a verlos, encontró a Emma dormida en los brazos de Jack, el rostro finalmente en paz. Lo miró con algo en los ojos que él no pudo leer del todo. Gracias, susurró. Jack solo asintió, sin confiar en su voz. Algo estaba cambiando en esta casa. Algo estaba cambiando en él. Y por primera vez en 8 años, Jack Mercer no estaba seguro de si eso lo aterrorizaba o le daba esperanza. 3 semanas pasaron. Una familia tentativa se formó en aquella pequeña casa del rancho, construida sobre comidas compartidas, noches tranquilas y el lento y cuidadoso trabajo de aprender a confiar. Emma empezó a hablar de nuevo, primero palabras sueltas, luego oraciones vacilantes. Todavía tenía pesadillas, todavía se encogía ante los ruidos fuertes, todavía guardaba comida bajo la almohada cuando creía que nadie miraba. Pero el terror feroz en sus ojos estaba desvaneciéndose, reemplazado por algo más suave. Algo parecido a la esperanza. Jack le enseñó a leer con un viejo MC Guffey que había pertenecido a su hermana. Emma era brillante, hambrienta de conocimiento. Su dedito trazaba las letras con intensa concentración. Exigía explicaciones para todo, porque el cielo era azul, porque los caballos necesitaban herraduras, porque la Kainat estaba en silencio. Esa última Jack no tenía respuesta. Es estúpido, declaró Emma. Cuida tu lengua, dijo Sarah con severidad. Pero es estúpido, insistió Emma. Jack contuvo una sonrisa.
No se puede discutir con eso. Pero estúpido o no, es lo que tenemos. Sarah tomó el manejo del hogar con eficiencia silenciosa. La vivienda de soltero que durante 8 años había sido solo 4 paredes y un techo empezó a sentirse como otra cosa. Aparecieron cortinas en las ventanas, hierbas secas colgadas en manojos junto a la puerta. El olor a pan horneado reemplazó el vacío mohoso que se había instalado en los rincones. La casa que había estado en silencio tanto tiempo ahora tenía risas. Una mañana Jack se escabulló antes del amanecer. Sarah y Emma todavía dormían y necesitaba visitar un lugar que había estado evitando durante meses. Detrás del granero, bajo un álamo nudoso, 2 cruces de madera se erguían lado a lado. Los nombres tallados en ellas se habían desgastado en 8 años, pero Jack los conocía de memoria. Ann Mercer, amada esposa. Lily Mercer, preciosa hija. Se arrodilló en la tierra, arrancando las malas hierbas que habían crecido alrededor de las tumbas. No había venido desde la primavera. Dolía demasiado y qué sentido tenía hablar con gente que no podía responder. Pero hoy las palabras salieron. Ann, dijo, la voz ronca. Está pasando algo. Hay una mujer y una niña pequeña viviendo en nuestra casa, en tu casa. Necesitaban ayuda y yo, se interrumpió, luchando. Estoy sintiendo algo de nuevo. Me asusta muchísimo. El viento se levantó, haciendo susurrar las hojas del álamo sobre su cabeza. Jack cerró los ojos. Lily, ¿te gustaría Emma? Es dura. Fingiendo que no tiene miedo, justo como tú solías. Ayer me preguntó por qué los caballos no usan sombreros si el sol está tan caliente. Un sonido escapó de él que podría haber sido risa o sollozo, no estaba seguro. No sé qué estoy haciendo. No sé si esto está bien. Pero por primera vez en 8 años no quiero estar solo más, y no sé qué hacer con eso. Se quedó allí hasta que el sol despejó el horizonte, pintando el cielo en tonos rosa y oro. Cuando finalmente se levantó, las rodillas le dolían y los ojos le ardían. Se volvió para regresar a la casa y se detuvo en seco. Sarah estaba al borde del granero, observándolo. Claramente había estado allí un rato. El tiempo suficiente para oírlo todo. La mandíbula de Jack se tensó. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente. Sarah caminó hacia él, sus movimientos cuidadosos. No pretendía entrometerme. Me desperté y no estabas. Estaba preocupada. No hay nada de qué preocuparse. Ahora lo veo. Se detuvo a unos pasos, sus ojos moviéndose de Jack a las tumbas y de vuelta. Ann y Lily. Jack asintió una vez, sin confiar en su voz. Sarah estuvo callada un largo momento. Luego dijo. Ahora entiendo por qué mantienes a todo el mundo a distancia. ¿Por qué construiste esta vida solo? Sí. Porque las amabas y perderlas rompió algo dentro de ti. Y estás aterrado de dejar que alguien se acerque lo suficiente para romperte de nuevo. Jack la miró fijamente. Nadie lo había visto nunca tan claramente. Nadie había puesto en palabras la cosa de la que había estado huyendo durante 8 años. Es más fácil estar solo, dijo finalmente. Más fácil no importarte. Más fácil, coincidió Sarah, pero ¿es mejor? Jack no tuvo respuesta para eso. Caminaron de regreso a la casa juntos, sin hablar. Emma estaba despierta, sentada a la mesa con uno de los gatitos del granero en el regazo. Mamá, llamó, ¿puedo quedármela? Somos huéspedes aquí, Emma. Tienes que preguntarle al señor Mercer. Emma volvió aquellos grandes ojos azules hacia Jack. Por favor. La cuidaré. Lo prometo. Jack miró al gatito, luego a Emma, luego a Sarah. 3 semanas atrás había estado solo. Ahora había 3 hembras en su casa, una de ellas cubierta de pelaje gris. De acuerdo, dijo. Pero duerme en el granero por la noche. El rostro de Emma se iluminó como el amanecer. Gracias, gracias, gracias. Se levantó y arrojó los brazos alrededor de sus piernas. Jack se quedó congelado, sin saber cómo responder.
Sus ojos encontraron los de Sarah por encima de la cabeza de Emma. Sarah estaba sonriendo. Una sonrisa real, la primera que veía de ella. Transformó su rostro, suavizando los bordes duros que el duelo había tallado allí. Algo se retorció en el pecho de Jack. Algo que se sentía peligrosamente como esperanza. Esa tarde Jack cabalgó al pueblo por provisiones. Necesitaba harina, café y clavos para reparar una cerca, pero sobre todo necesitaba espacio para pensar. La casa que había sido su santuario durante 8 años empezaba a sentirse llena de maneras que nada tenían que ver con el espacio físico. Bitter Creek no era mucho pueblo. Una calle principal con una tienda general, un salón, una iglesia y un puñado de edificios más sirviendo a los ranchos y homesteads dispersos del territorio. Jack hizo sus negocios rápidamente, evitando conversación donde podía, pero la esposa del tendero, la señora Henderson, era imposible de evitar. Jack Mercer, dijo, los ojos brillantes de curiosidad. Escuché que tienes compañía en el rancho. Las noticias viajan rápido en un pueblo de este tamaño. Las noticias son todo lo que tenemos. La señora Henderson se inclinó sobre el mostrador. Una viuda y su niñita, eso escuché. Tú haciendo de buen samaritano. Algo así. Bueno, sonrió la señora Henderson con complicidad, ya era hora de que tuvieras algo de compañía allí afuera. Un hombre no debería estar solo para siempre. Jack pagó sus provisiones sin responder y escapó antes de que pudiera hacer más preguntas. Pero sus palabras se le quedaron pegadas en el camino de regreso al rancho. Un hombre no debería estar solo para siempre. Se había dicho durante 8 años que solo era lo que quería, lo que necesitaba. Que el vacío dentro de él era una elección, no una condena. Pero cabalgando hacia su casa ahora, viendo el humo saliendo de la chimenea, las cortinas en las ventanas, oyendo la risa de Emma cruzando el patio, Jack se preguntó si se había estado mintiendo todo este tiempo. Encontró a Sarah en el porche, desgranando guisantes en un cuenco. Levantó la vista cuando desmontó. Estuviste fuera mucho tiempo. El pueblo estaba ocupado. ¿O solo necesitabas tiempo para pensar? Jack no respondió. Llevó las provisiones adentro y las guardó, intentando ignorar cómo la presencia de Sarah parecía llenar cada rincón de su casa. Después de la cena Emma exigió un cuento. Había encontrado un libro de cuentos de hadas en uno de los estantes de Jack. Probablemente dejado por su hermana años atrás, y no descansaría hasta que alguien se lo leyera. Sarah empezó a ofrecerse, pero Emma negó con la cabeza. Quiero que Jack lo lea. Jack miró a Sarah impotent. Ella solo sonrió y le pasó el libro. Así que Jack Mercer, que no había leído un cuento antes de dormir a nadie en 8 años, se encontró sentado a la luz de la lámpara con una niña de 5 años en su regazo, tropezando con el cuento de Cenicienta mientras Emma corregía su pronunciación de las palabras francesas. Cuando finalmente se durmió, Sarah lo ayudó a llevarla al altillo. Se quedaron allí un momento, observándola respirar. Esta niña que había presenciado horrores que ninguna niña debería conocer y aún así encontraba dentro de sí reírse de un gatito y exigir cuentos de hadas. Es notable, susurró Sarah. Después de todo, todavía cree en finales felices. Los niños son resistentes. Algunos niños, Sarah se volvió hacia él y a la luz de la lámpara sus ojos se veían imposiblemente oscuros. Algunos niños simplemente se rompen. No se rompió. No, la voz de Sarah era suave. Porque le diste algo a lo que aferrarse. Jack miró hacia otro lado, incómodo. No hice nada especial. Lo hiciste. Lo haces cada día. Extendió la mano y tocó su brazo, solo brevemente. Gracias, Jack. Por todo. Bajó del altillo, dejando a Jack allí de pie con el corazón latiendo fuerte y los pensamientos en caos. Estaba en problemas. Problemas profundos y peligrosos. Porque en algún momento de las últimas 3 semanas Sarah y Emma habían dejado de ser extrañas a las que ayudaba. Habían empezado a convertirse en algo más. Algo que lo aterrorizaba. Algo que se sentía mucho como familia.
Jack cabalgó al pueblo la semana siguiente por provisiones, dejando a Sarah y Emma solas por primera vez desde que llegaron. Sarah insistió en que estaba bien. La herida estaba curada. Podía manejar la casa. Jack debía dejar de revolotear. No estaba revoloteando. Solo era cuidadoso. Pero la mandíbula de Sarah tenía aquella línea obstinada y Jack había aprendido que discutir con ella era como discutir con un poste de cerca, inútil y agotador. Volveré antes de que oscurezca, dijo, montando su yegua alazana. Estaremos bien. Sarah se quedó en el porche, una mano protegiéndose los ojos del sol matutino. Vete. Jack cabalgó. Estaba a unas 2 millas del pueblo cuando lo sintió, el cosquilleo en la nuca que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. El instinto que decía que algo estaba mal. Detuvo al caballo, escaneando el horizonte. Nada. Solo llanuras vacías extendiéndose en todas direcciones. Pero la sensación no desaparecía. Dio la vuelta al caballo y cabalgó duro hacia el rancho. Oyó los gritos antes de ver la casa. 3 caballos estaban atados afuera. 3 hombres que no reconocía estaban en su propiedad. Uno sostenía a Emma, su pequeño cuerpo se retorcía mientras intentaba liberarse. Otro estaba dentro de la casa y el tercero, el líder, tenía a Sarah por el cabello, un cuchillo presionado contra su garganta. Jack vio rojo. No recordó desmontar. No recordó sacar el rifle. No recordó nada excepto la rabia fría y asesina que lo inundó como agua helada. El primer forajido murió antes de saber que Jack estaba allí, un disparo en la garganta, muerto antes de tocar el suelo. El segundo salió corriendo de la casa, pistola en mano. Jack le puso una bala en el pecho y siguió moviéndose. Brennan, el líder, presionó más el cuchillo contra la garganta de Sarah. Detente ahí o la abro. Jack se detuvo, pero no bajó el rifle. Suéltalas. Brennan rió. Fue un sonido feo, húmedo y cruel. ¿Crees que tú das las órdenes aquí, amigo? Tengo a tu mujer. Tengo a tu niña. Tú no tienes nada más que ese rifle y mucha estupidez. Emma sollozaba, todavía luchando contra el agarre del muerto. El cuerpo había caído pero su brazo estaba enredado en su vestido. Sarah estaba mortalmente pálida, sangre goteando donde el cuchillo ya había cortado su piel. El dedo de Jack se tensó en el gatillo. Tu madre te envió. Dijo Sarah de repente. Su voz era firme a pesar de la hoja en su garganta. ¿Verdad, Brennan? Los ojos del forajido se entrecerraron. ¿Cómo sabes mi nombre? Trabajas para Victoria Caldwell. Mataste a mi esposo. La voz de Sarah se volvió acero. Dile a tu madre que se vaya directo al infierno. Los labios de Brennan se curvaron en una mueca. Dijo que serías difícil. Dijo que siempre fuiste la terca. En la fracción de segundo que la atención de Brennan estaba en Sarah, Jack vio su oportunidad. El cuchillo se había desplazado apenas, dejando expuesto el hombro de Brennan. Jack disparó. La bala lo tomó en el ojo. Cayó como un títere con las cuerdas cortadas, muerto antes de saber que lo golpeó. Sarah se tambaleó libre, sujetándose el cuello sangrante. Jack ya se movía, sacando a Emma debajo el brazo del muerto, atrayéndolas a ambas contra su pecho. Ya pasó, su voz era ronca. Ya pasó. Están a salvo. Pero sus manos temblaban y cuando miró el cuerpo de Brennan, la sangre acumulándose en el polvo, algo oscuro y satisfecho se removió en su pecho. No lo suficientemente muerto. El pensamiento llegó sin invitación y lo aterrorizó. Esa noche, después de que los cuerpos estuvieran enterrados y Emma finalmente se durmiera de tanto llorar, Sarah encontró a Jack sentado en el porche en la oscuridad. Necesitas contarme qué pasó, dijo. ¿Viste lo que pasó? No, Sarah se sentó a su lado. Vi que mataste a 3 hombres en menos de 10 segundos. Vi la mirada en tus ojos cuando lo hiciste. Eso no fue solo protección, Jack. Eso fue algo más. Jack estuvo callado un largo momento. Luego, lentamente, empezó a hablar.
Después de que Anne y Lily murieron, fui a un lugar oscuro. Pasé 6 meses en el fondo de una botella de whisky. Una noche estaba en un saloon en Cheyenne. Un borracho dijo algo sobre mi hija muerta. Algo cruel. Sus manos se cerraron. Lo golpeé tan fuerte que no creyeron que volvería a caminar. Le rompí la mandíbula, las costillas, el brazo. Lo habría matado si alguien no me hubiera quitado de encima. Sarah no dijo nada. Fue entonces cuando vine aquí. Compré este rancho. Desaparecí. Porque esa noche me di cuenta de algo, hay algo dentro de mí, Sarah. Algo oscuro. Algo que disfruta lastimando a la gente que lo merece. Y cuando vi a Brennan con ese cuchillo en tu garganta, se interrumpió. Te asustaste a ti mismo, dijo Sarah suavemente. Sí. ¿Esa oscuridad te controla? Jack pensó en la pregunta. No lo sé. Creí que la había enterrado. Pero hoy la usé. Salvaste nuestras vidas, Sarah extendió la mano y tomó la suya. La misma mano que había matado a 3 hombres horas antes. No me importa que oscuridad viva dentro de ti, Jack. Me importa que la usaste para proteger a mi hija. Eso importa más que nada. Deberías tenerme miedo. Quizás. El agarre de Sarah se apretó. Pero no lo tengo. He visto monstruos de verdad, Jack. Hombres que lastiman por placer. Hombres que matan por deporte. Tú no eres uno de ellos. ¿Cómo lo sabes? Porque estás aquí en la oscuridad torturándote por lo que hiciste. Los monstruos no sienten culpa. Tú sí. Esa es la diferencia. Jack no supo qué decir a eso, así que no dijo nada. Solo se quedó allí en la oscuridad con la mano de Sarah en la suya, sintiendo como el nudo frío en su pecho empezaba a aflojarse lentamente. Se quedaron así hasta que las estrellas se desvanecieron y el cielo del este comenzó a clarear. Sin hablar. Solo estando. Y en algún lugar del silencio algo cambió entre ellos. Algún muro cayó. Algún puente se construyó. Jack no tenía nombre para ello todavía, pero sabía con certeza hasta los huesos que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Una semana después del ataque llegó Chester Wetmore. Jack estaba en el granero cuando oyó el caballo, un solo jinete, bien vestido, sobre un fino alazán que parecía demasiado limpio para trabajo de trail. El hombre desmontó cerca del porche, sacudiéndose el polvo del saco con precisión cuidadosa. Tenía unos 50 años, cabello oscuro con hilos plateados y las manos suaves de quien nunca había sostenido nada más pesado que una pluma. Un maletín de cuero colgaba de su pecho y sus botas brillaban a pesar del polvo. Jack salió del granero, el rifle casualmente en el pliegue del brazo. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre se volvió y su sonrisa fue toda cortesía sin nada cálido detrás. Buenos días. Busco a Jack Mercer. ¿Sería usted? Depende de quién pregunta. Me llamo Chester Wetmore. Soy abogado de Cheyenne. Represento a la familia Calpel de Boston. El agarre de Jack se tensó en el rifle. No conozco a ningún Calpel. Quizás no por nombre, los ojos de Whitmore se deslizaron más allá de Jack hacia la casa, pero tengo razones para creer que puede haber encontrado a una mujer y una niña viajando al oeste. Sarah y Emma Wright. ¿Cuál es su interés en ellas? Me temo que eso es asunto confidencial del cliente. Pero puedo asegurarle que la familia Calpel solo tiene los mejores intereses de la niña en el corazón. Emma es, verá, su nieta. La puerta de la casa se abrió. Sarah salió al porche. El color abandonó su rostro al tomar la escena. Chester Wetmore, dijo, y su voz llevaba el peso de un miedo antiguo. Debí haberlo sabido. Mi madre te envió. La sonrisa de Whitmore se ensanchó. Sarah, qué delicioso verte tan bien considerando tu reciente ordeal. ¿Qué quieres? Creo que lo sabes. Sacó un papel doblado del maletín. Esta es una orden judicial otorgando custodia temporal a la familia Calpel pendiente de una audiencia completa. Tu madre está preparada para darle a Emma todo lo que necesita. Todo lo que tienes que hacer es ser razonable.
Razonable, la risa de Sarah fue amarga. Así lo llamó cuando intentó obligarme a casarme con el hombre que ella eligió. Cuando me cortó cuando elegí a Thomas. Cuando me dijo que estaba muerta para ella. Bajó los escalones del porche. No voy a dejar que te lleves a mi hija. Me temo que no es tu decisión. El tono de Whitmore permaneció agradable. La ley es bastante clara. Una madre en tus circunstancias, sin ingresos, sin perspectivas, sin residencia permanente, no está en posición de cuidar a una niña. El tribunal se pondrá del lado de los Caldwell. Emma apareció en la puerta, el rostro contraído de miedo. Mamá. Vuelve adentro, cariño. Pero Emma no se movió. Jack podía ver su sombra a través de la ventana, observando. Whitmore se aclaró la garganta. No hay necesidad de que esto se vuelva desagradable. Los Caldwell están preparados para ser generosos. Cubrirán todos tus gastos médicos, te darán un acuerdo, permitirán visitas supervisadas una vez que estabilices tu situación. Qué generosos, dijo Sarah fríamente. Me pagarán para que renuncie a mi hija. Te están ofreciendo un nuevo comienzo sin la carga de una niña. Podrías reconstruir tu vida, encontrar empleo, quizás volver a casarte eventualmente. Emma no es una carga. Por supuesto que no, la paciencia de Whitmore se estaba agotando. Pero dejando de lado el sentimiento, debes considerar que es mejor para la niña. Sé exactamente lo que mi madre puede ofrecer, la voz de Sarah temblaba de rabia apenas contenida. Creció en esa casa. Sé exactamente qué clase de vida tendría Emma. Vestida con ropa cara y enseñada a quedarse quieta y hablar solo cuando le hablen. Aprendería qué tenedor usar y cómo hacer reverencia y que su valor se mide por sus perspectivas de matrimonio. Su voz se quebró. Aprendería que el amor es condicional. Que la familia es sobre apariencias, no afecto. No le haré eso. Jack dio un paso adelante, colocándose entre Whitmore y Sarah. Me parece que la señora ha dejado clara su posición. Los ojos de Whitmore se entrecerraron. ¿Y quién exactamente es usted, señor Mercer? ¿Cuál es su relación con la señora Wright? Soy el hombre cuya propiedad está pisando. Ah, sí. El buen samaritano. El labio de Whitmore se curvó. Dime, ¿qué espera un hombre como tú a cambio de su caridad? ¿Una mujer sola, agradecida, quizás maleable? La mandíbula de Jack se tensó. Cuide su boca. Solo estoy señalando que sus motivos pueden ser cuestionados. Una mujer sola viviendo con un hombre soltero, sin chaperona. No se ve bien, ¿verdad? Uno podría preguntarse sobre la propiedad de la situación. ¿Cómo se atreve? Dijo Sarah. Me atrevo porque estoy pensando en la niña. Whitmore volvió a guardar la orden en el maletín. Tiene una semana para responder a la petición, señora Wright. Si la impugna, habrá una audiencia en Cheyenne. Le sugiero encarecidamente que considere el resultado inevitable antes de someterse a usted y a su hija a ese ordil. Montó su caballo. Buen día a ambos. Los observaron alejarse, el polvo levantándose a su paso. Sarah se quedó rígida, los brazos envueltos alrededor de sí misma. Sarah, empezó Jack. No, levantó una mano. Solo, no. Volvió a entrar en la casa. Esa noche Jack cabalgó al pueblo. La oficina de telégrafos todavía estaba abierta y Albert detrás del mostrador levantó la vista con sorpresa. Jack Mercer. No suelo verte en el pueblo a esta hora. Necesito enviar un telegrama. Jack sacó un papel de su bolsillo. En él estaba el nombre de un abogado en Cheyenne que le debía un favor de años atrás. Un buen abogado. Uno honesto. Albert copió el mensaje y prometió enviarlo en una hora. La siguiente parada de Jack fue la oficina de tierras, donde pasó 30 minutos revisando registros de propiedad. Luego la tienda general, donde escuchó los chismes que fluían a su alrededor. Para cuando cabalgó de regreso al rancho, el cielo estaba lleno de estrellas. Sarah lo esperaba en el porche. Emma dormía adentro. ¿A dónde fuiste? Negocios en el pueblo.
Jack desmontó y ató su caballo. Hablé con un abogado. Se llama Porter. Buen hombre. Honesto. Me debe. Sara lo miró fijamente. Jack. Dice que podríamos tener una oportunidad. Los Caldwell están haciendo que su caso suene más fuerte de lo que es. Han estado distanciados de ti durante años. No mostraron interés en Emma hasta ahora. Básicamente están argumentando que el dinero es más importante que el amor de una madre. Le entregó el telegrama que había recibido antes de salir del pueblo. Porter dice que los jueces no gustan de gente rica intentando comprar niños, incluso cuando se disfraza de preocupación. Sara leyó el telegrama. Sus manos temblaban. Cree que podría tener una oportunidad. Cree que podríamos tener una oportunidad, Jack encontró sus ojos. Si me dejas ayudar. Sara lo miró un largo momento. Luego dijo las palabras que lo cambiaron todo. Hay algo que necesito contarte. Algo sobre mi familia. Sobre por qué mi madre realmente quiere a Emma. Jack escuchó mientras Sara revelaba el secreto que había estado cargando. Su padre había muerto 3 meses atrás. Había dejado un fideicomiso para Emma, $200,000. Victoria Caldwell no intentaba salvar a su nieta. Intentaba controlar una fortuna. ¿Sabías? Dijo Jack lentamente. Todo este tiempo sabías que había dinero involucrado. No quería su dinero. Nunca quise nada de ellos. Thomas nunca lo supo. Me avergonzaba. Tu madre envió a esos hombres. Hizo matar a tu esposo y no pensaste que necesitaba saberlo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Sara se encogió como si la hubiera golpeado. Tenía miedo. Miedo de que si sabías del dinero pensarías que solo te ayudé por la herencia. La voz de Jack era plana. ¿Eso es lo que piensas de mí? No, los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Creo que eres el hombre más decente que he conocido. Creo que salvaste nuestras vidas sin pedir nada a cambio. Creo, se interrumpió, luchando. Creo que he hecho un desastre de todo. El silencio se estiró entre ellos. Jack sintió la ira ardiendo en su pecho, pero debajo había algo más. Algo que se parecía mucho al miedo. Había empezado a importarle esta mujer, su hija, la vida que estaban construyendo juntos en esta casa, y ella había estado guardando secretos. Porter envió otro telegrama, dijo finalmente. Dice que hay una cosa que fortalecería nuestro caso considerablemente. ¿Qué? Matrimonio. Los tribunales favorecen a las familias intactas. Sara lo miró fijamente. Jack, no te estoy pidiendo que me ames. Te estoy pidiendo que me dejes estar a tu lado. Que seas el muro entre Emma y lo que sea que mi madre intente hacer. Déjame darles a las dos la protección de mi nombre y este rancho. Todavía estás enfadado conmigo. Furioso, coincidió Jack. Pero eso no cambia lo que tiene que pasar. ¿Por qué harías esto después de que te mentí? Porque Emma me llamó papá ayer. Porque esta casa ya no está vacía. Porque, se detuvo, luego se obligó a continuar, porque preferiría estar enfadado contigo dentro que en paz sin ti. Sara estuvo callada un largo momento. Luego dijo. Es la propuesta menos romántica que he oído jamás. Nunca dije que fuera romántico. No, una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Dijiste que eras honesto. Lo estoy intentando. Sara miró el telegrama en su mano, luego a Jack, luego a la casa donde su hija dormía. De acuerdo, dijo. Socios. Socios. No se tocaron. No se abrazaron. Solo se quedaron allí en la oscuridad, dos personas rotas acordando enfrentar la tormenta juntos. No era amor, pero era el comienzo de algo. La boda tuvo lugar 3 días después en la iglesia de Better Creek. El reverendo Collins ofició, su esposa Marta fue testigo. Emma sostuvo un ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana. Jack llevaba el traje negro que no había tocado en 8 años. Olía a cedro y recuerdos. Sara llevaba el único vestido bueno que tenía.
azul pálido con pequeñas flores bordadas en el cuello. Cuando el reverendo Collins preguntó si Jack tomaría a Sarah como esposa, él dijo sí sin vacilar. Cuando le preguntó lo mismo a Sarah, ella hizo una pausa de solo un momento. Sus ojos encontraron los de Jack a través del pequeño espacio entre ellos. Lo haré, dijo. El beso fue breve, formal, un contrato sellado. Pero cuando Jack se apartó, algo brilló en los ojos de Sarah que no había estado allí antes. Fuera de la iglesia, Chester Wetmore esperaba. Un matrimonio de conveniencia, dijo suavemente. ¡Qué conmovedor! Conveniente o no, dijo Jack, ahora es mi esposa. Emma es mi hija legal. Si la quieres, vas a través de mí. Whitmore sonrió con delgadez. La audiencia está programada para dentro de 2 semanas. Confío en que ambos asistirán. Montó su caballo y se alejó. Las siguientes 2 semanas pasaron en un borrón de preparación. Porter llegó de Cheyenne. Un hombre de ojos agudos en sus 30 que atacó el caso de los Calvel como un terrier con una rata. Su caso está construido sobre implicaciones e insinuaciones, les dijo a Jack y Sarah. Afirman que eres una madre inadecuada, que tu situación de vivienda es impropia, que la violencia en tu propiedad hace que este sea un entorno inseguro para una niña. 3 hombres intentaron secuestrar a mi hija, dijo Sarah acaloradamente. Jack nos protegió. Lo sé. Y nos aseguraremos de que el juez conozca toda la historia. Pero Whitmore es bueno en lo que hace. Intentará pintar a Jack como inestable y violento. Intentará hacer que el matrimonio parezca un fraude. Que lo intente, dijo Jack. Porter lo miró fijamente. ¿Puedes mantener la compostura en el estrado no importa qué diga? ¿No importa cómo intente provocarte? Puedo manejarlo. ¿Estás seguro? Porque si pierdes los estribos, si le das algo con que trabajar, lo perdemos todo. Jack pensó en la rabia que vivía dentro de él, la oscuridad que había pasado 8 años intentando enterrar. Lo manejaré, dijo de nuevo. 2 noches antes de la audiencia, Jack despertó por el grito de Sarah. La encontró de pie en la habitación de Emma. La cama estaba vacía. La ventana abierta. Y sobre la almohada había una nota en letra elegante. Te dije que siempre consigo lo que quiero. Retira el desafío de custodia o nunca volverás a verla. Está a salvo, por ahora. Madre. Las rodillas de Sarah se doblaron. Jack la atrapó antes de que tocara el suelo. Se la llevó, la voz de Sarah era apenas un susurro. Mi madre se llevó a mi hija. La sangre de Jack se volvió hielo. Luego fuego. Vístete, dijo. Vamos a Cheyenne ahora. El viaje tomó la mayor parte de la noche. Empujaron a los caballos duro, deteniéndose solo cuando era absolutamente necesario. Sarah no habló. No lloró. Solo miró adelante con una mirada que Jack reconoció. La mirada de una mujer preparándose para matar. Porter los encontró al amanecer con noticias. Victoria mantenía a Emma en el Grand Hotel, custodiada por hombres contratados. ¿Cuántos guardias? Preguntó Jack. Al menos 4, quizás más. Necesito entrar, la voz de Sarah era mortalmente calmada. Necesito recuperar a mi hija. Es demasiado peligroso, Porter negó con la cabeza. Deberíamos ir al Marsal. El Marsal tomará días, lo cortó Jack. No tenemos días. ¿Qué estás sugiriendo? Jack miró a Sarah, luego a Porter. Sugiero, dijo, que yo cree una distracción mientras Sarah saca a Emma. Eso es una locura. Probablemente. Pero también es la única forma. Sarah dio un paso adelante. Debería ser yo quien entre. Es mi hija. Jack empezó a discutir, pero algo en sus ojos lo detuvo, la madre guerrera, la mujer que había sobrevivido a un ataque que mató a su esposo, la mujer que había mantenido a su hija viva por pura fuerza de voluntad. De acuerdo, dijo. Pero déjame despejar el camino primero. El Grand Hotel era 3 pisos de ladrillo y falsa elegancia. Jack entró por la puerta principal como si fuera el dueño, haciendo todo el ruido posible.
Exigió ver al gerente, se quejó de problemas inexistentes con su habitación inexistente, creó exactamente la clase de escena que atrajo todas las miradas del vestíbulo, incluidos los dos guardias apostados junto a las escaleras. Mientras tanto, Sarah se deslizó por la entrada de servicio. Porter le había dibujado un mapa, tercer piso, habitación 12. Dos guardias afuera de la puerta. Subió las escaleras de atrás, el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía oír nada más. En su bolsillo había una pequeña pistola que Jack le había dado. Nunca había disparado una antes, pero aprendería. El pasillo del tercer piso estaba vacío excepto por los dos hombres parados fuera de la habitación 12. Levantaron la vista cuando la vieron. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Sarah no dudó. Caminó hacia ellos con una bandeja que había tomado de un carrito de servicio, interpretando el papel de criada. Servicio de habitación, dijo. Uno de los guardias alcanzó la bandeja. No pedimos. Sarah estrelló la bandeja en su cara. El segundo guardia fue por su pistola. Sarah fue más rápida. La pistola salió de su bolsillo y disparó sin pensar. La bala lo tomó en el pecho. Cayó. Sarah lo miró un largo momento, el primer hombre que había matado. Sus manos temblaban violentamente, pero no se detuvo. Irrumpió por la puerta. Emma estaba allí, sentada en la cama, los ojos muy abiertos de terror. Cuando vio a su madre gritó. «Mamá». Sarah la levantó en sus brazos. «Ven conmigo, bebé. Nos vamos a casa». Llegaron al pasillo antes de que Victoria apareciera. La madre de Sarah estaba al final del corredor, bloqueando las escaleras. Vestida de seda negra, diamantes brillando en su garganta. Su rostro era una máscara de furia fría. Siempre fuiste dramática, Sarah. Igual que tu padre. Tú hiciste matar a Thomas. Lo asusté. Se suponía que correría a casa con el rabo entre las piernas. La voz de Victoria era despectiva. Eligió pelear en cambio. Hombre estúpido. Sarah levantó la pistola. Apártate, madre. No me dispararás, la sonrisa de Victoria era despectiva. No tienes lo que se necesita. La mano de Sarah se estabilizó. Hace 3 minutos maté a un hombre. Tengo más dentro de mí de lo que nunca supiste. Ahora apártate. Por primera vez en su vida, Victoria Caldwell retrocedió. Sarah pasó junto a ella, Emma aferrada con fuerza contra su pecho. Bajaron las escaleras y salieron por la entrada trasera donde Jack esperaba con los caballos. «Vayan», gritó. Más guardias venían. Jack disparó 2 veces, derribando a uno, haciendo que los demás se pusieran a cubierto. Luego subió a su caballo y cabalgaron. Una bala alcanzó a Jack en el hombro. Gruñó pero no se detuvo. Ni siquiera redujo la velocidad. Cabalgaron por las calles de Cheyenne, por las afueras, hacia las llanuras abiertas. Solo cuando estaban millas fuera del pueblo Sarah se dio cuenta de que Jack sangraba gravemente. Jack. Detuvo su caballo. Jack, estás herido. Estoy bien. ¿No estás bien? ¿Te dispararon? He sido disparado antes, la voz de Jack estaba tensa. Sigue cabalgando. Necesitamos llegar a la oficina de Porter. La audiencia es mañana. Necesitas un médico. Necesito asegurarme de que tú y Emma están a salvo. Todo lo demás puede esperar. Cabalgaron toda la noche. Para cuando llegaron a la oficina de Porter, Jack apenas estaba consciente. Sarah tuvo que ayudarlo a bajar del caballo, sosteniendo su peso mientras se tambaleaban por la puerta. Porter dio una mirada y palideció. ¿Qué pasó? Recuperamos a Emma, dijo Sarah. Y vamos a esa audiencia mañana aunque Jack tenga que arrastrarse en manos y rodillas. Jack levantó la vista hacia ella a través de la neblina de dolor y pérdida de sangre. Puedo caminar, dijo. Solo necesito 1 minuto. Necesitas un médico. Después de la audiencia, encontró sus ojos y debajo del agotamiento y la agonía vio algo feroz y determinado.
Terminamos esto primero. Luego puedo descansar. Sarah lo miró fijamente, este hombre que había tomado una bala por su hija, que se estaba desangrando en la oficina de un abogado pero se negaba a dejar de luchar. De acuerdo, dijo suavemente. Terminamos esto. Tomó su mano. La misma mano que había matado por ellas, las había protegido, las había salvado. Juntos. La sala del tribunal en Cheyenne estaba llena. La noticia se había extendido sobre el secuestro, el rescate, el tiroteo. Todos querían ver cómo terminaba. Jack se sentó en la mesa de la defensa con el brazo en cabestrillo, la sangre todavía se filtraba a través de los vendajes. Sarah estaba a su lado, pálida pero compuesta. Emma estaba con Martha Collins en la primera fila, aferrando su muñeca de trapo. Victoria Calpel se sentaba al lado opuesto de la sala, rígida como una estatua. Chester Whitmore le susurraba urgentemente al oído. El juez Morrison entró y tomó asiento. Era un hombre de rostro severo en sus 50, cabello plateado y gafas de montura de alambre. Sus ojos barrieron la sala, tomando la atención. Estamos aquí hoy para considerar una petición de custodia de la menor Emma Wright, dijo. Señor Whitmore, puede presentar su declaración inicial. Whitmore se puso de pie, ajustándose la chaqueta. Su señoría, este es un caso sencillo sobre qué es lo mejor para la niña. Emma Wright es la nieta de Edward y Victoria Caldwell, ciudadanos respetables con los medios y el deseo de proporcionarle todas las ventajas. Su madre, aunque sin duda bien intencionada, es una viuda sin dinero que ha demostrado un juicio cuestionable en sus decisiones recientes. Hizo una pausa. Los Caldwell buscan la custodia no por malicia sino por genuina preocupación por el bienestar de su nieta. Porter se levantó. Su señoría, la demandada ya no es una viuda sin dinero sino la señora Sarah Mercer, esposa de Jack Mercer, respetado ranchero y propietario de tierras. Tiene un hogar estable, una familia amorosa y, lo más importante, es la madre de Emma. El repentino interés de los Caldwell en su nieta llega solo después de años de distanciamiento. Miró directamente a Victoria. Y vale la pena examinar sus verdaderos motivos. El juez Morrison tomó nota. Señor Whitmore, llame a su primer testigo. La peticionaria llama a la señora Victoria Caldwell. Victoria tomó el estrado, la espalda recta, el rostro compuesto. Colocó la mano en la Biblia y juró decir la verdad. Su testimonio fue pulido, ensayado. Se pintó como una abuela preocupada que solo quería lo mejor para su nieta. Expresó arrepentimiento por el distanciamiento con Sarah. Implicó que el juicio de Sarah siempre había sido pobre. Cuando Porter se levantó para el contrainterrogatorio, su expresión era afilada. Señora Caldwell, dice que ama a su hija. ¿Es por eso que la cortó por completo cuando se casó contra sus deseos? Tuve que tomar una decisión difícil. Una decisión que dejó a una mujer de 20 años sola sin apoyo familiar. Y cuando su hija fue atacada, cuando asesinaron a su esposo, ¿no corrió a ayudarla? Contrató a un investigador privado. ¿Por qué? La compostura de Victoria vaciló. Quería evaluar la situación. O quizás quería localizar a Emma específicamente porque había algo que no había mencionado a este tribunal. El testamento de su esposo, archivado en el Tribunal de Sucesiones de Boston hace 3 meses. En él deja un fideicomiso sustancial, $200,000 a su única nieta. La sala estalló en susurros. Porter presionó. Esa herencia es la verdadera razón de esta petición de custodia, ¿no es así? Quiere controlar a Emma porque quiere controlar ese dinero. Eso es absurdo. Lo es. Porter se volvió al juez. Su señoría, quisiera presentar este testamento como evidencia. El fideicomiso especifica que el tutor legal de Emma tiene plena autoridad sobre los fondos hasta que ella cumpla 21 años. El juez Morrison estudió el documento. El testamento queda admitido como evidencia. Los procedimientos continuaron. Whitmore llamó testigos de carácter para Victoria. Porter llamó al reverendo Collins y Martha, quienes testificaron sobre la devoción de Sarah hacia Emma. Luego Porter llamó a Sarah al estrado.
Ella dijo la verdad. Toda. Sobre el ataque. Sobre los forajidos que mataron a su esposo. Sobre el hombre marcado que dijo que su madre los había enviado. Whitmore intentó sacudirla en el contrainterrogatorio. Señora Mercer, se describe como una madre devota, sin embargo arrastró a su hija al desierto contra el consejo de su propia madre. Se casó con un hombre que su familia desaprobaba y terminó viendo morir violentamente a su esposo. ¿Esa es su definición de buen juicio? La voz de Sarah fue firme. Thomas quería una vida mejor para nosotras. Estábamos persiguiendo ese sueño. Un sueño que lo mató. Y ahora se ha casado con otro hombre que apenas conoce. ¿Qué pasa cuando este matrimonio ya no sirva a sus propósitos? Hice votos, dijo Sarah. Tengo intención de cumplirlos. Aun cuando no lo ama. La pregunta quedó suspendida en el aire. Los ojos de Sarah encontraron los de Jack al otro lado de la sala. No dije que no lo amara, dijo en voz baja. Dije que el matrimonio empezó como un arreglo práctico. Eso no significa que se quede así. Whitmore sonrió fríamente. Qué conveniente. Descubre el amor justo a tiempo para esta audiencia. Objeción, Porter estaba de pie. El consejo está acosando al testigo. Aceptada. Finalmente Porter llamó a Jack al estrado. Jack caminó hasta el banco de los testigos, su hombro herido palpitaba con cada paso. Colocó la mano en la Biblia. Señor Mercer, empezó Porter, parece que está herido. Sí, señor. Me dispararon anoche protegiendo a mi hija de secuestradores. La sala estalló de nuevo. Whitmore objetó. El juez Morrison lo rechazó. Porter expuso toda la historia, el secuestro, el rescate, los guardias contratados por Victoria, la evidencia que la vinculaba al ataque original que mató a Thomas Wright. Cuando le tocó a Whitmore, intentó pintar a Jack como violento e inestable. Mató a 3 hombres en su propiedad, ¿no es así? Maté a 3 hombres que intentaban secuestrar a una niña y asesinar a su madre, la voz de Jack fue plana. Lo haría de nuevo. Tiene un historial de violencia. Una pelea en un salón hace años donde casi mata a un hombre. Dijo algo sobre mi hija muerta. La mandíbula de Jack se tensó. Perdí el control. No estoy orgulloso. Pero he pasado 8 años asegurándome de que nunca vuelva a pasar, hasta recientemente. Hasta que alguien amenazó a mi familia. Sí, Whitmore sonrió con delgadez. Su familia. Una mujer que conoce desde hace apenas 2 meses. Una niña que no es suya por sangre. ¿Espera que este tribunal crea que arriesgó su vida por extraños? Jack miró a Sarah. A Emma. A la vida que había encontrado cuando dejó de huir de su pasado. No son extraños, dijo. Son mías. Y las protegeré con todo lo que tengo. Eso es lo que significa familia. La sala quedó en silencio. El juez Morrison habló. He oído suficiente testimonio. Ambas partes presentarán argumentos finales. Porter fue primero. Su señoría, la evidencia es clara. Amorrad es amada, cuidada y segura con su madre y padrastro. La petición de los Calpel está motivada por codicia, no por preocupación. Buscan controlar la herencia de la niña. Nada más. Le insto a que deniegue su petición. El cierre de Whitmore fue pulido. Su señoría, sean cuales sean las motivaciones de los Calpel, los hechos permanecen. La señora Mercer ha mostrado pobre juicio a lo largo de su vida. Su esposo actual es un hombre violento con un pasado problemático. La niña estaría mejor servida en un hogar estable y establecido con recursos adecuados y supervisión. El juez Morrison se quitó las gafas y las limpió lentamente. Este es un caso difícil, dijo. Por un lado tenemos abuelos con medios sustanciales. Por el otro, una madre que claramente ama a su hija. Hizo una pausa. Pero hay un factor que me preocupa profundamente, el fideicomiso. Los Calpel no mostraron interés en Emma hasta después de que el dinero estuviera disponible. Eso sugiere que sus motivos no son tan puros como afirman.
El rostro de Victoria se puso rígido. Sin embargo, continuó el juez Morrison, también tengo preocupaciones sobre el matrimonio Mercer. Ocurrió muy rápidamente bajo circunstancias inusuales. Miró a Jack y Sarah. Voy a hacerles una oferta. Si renuncian a la herencia de Emma, si firman documentos asegurando que el dinero revierte a la propiedad Calvell, eso probará que sus motivos son puros y podré decidir basándome únicamente en lo que es mejor para la niña. La sala contuvo la respiración. Sarah no dudó. Firmaré lo que necesite, dijo. Mi hija no está en venta. Jack asintió. Los dos. El juez Morrison casi sonrió. Muy bien. Mi secretario preparará los documentos. Se volvió hacia Victoria. Señora Calvell, basado en la evidencia presentada respecto al secuestro y su conexión con el ataque que mató a Thomas Wright, ordeno que sea detenida pendiente de investigación. Será remitida a custodia territorial hasta el juicio. El rostro de Victoria se puso blanco. Los marshals territoriales se adelantaron para escoltarla fuera. Por un momento sus ojos encontraron los de Sarah. No había disculpa en ellos. No había arrepentimiento. Solo furia fría. Sarah vio a su madre desaparecer por las puertas del tribunal. No sintió nada. Y eso estaba exactamente bien. El juez Morrison golpeó su mazo. La custodia de Emma Wright, ahora Emma Mercer, se otorga por la presente a su madre y padrastro. Este caso está cerrado. Emma se liberó de Martha Collins y corrió hacia Jack y Sarah, arrojando los brazos alrededor de ambos. ¿Podemos ir a casa ahora? Jack miró a Sarah por encima de la cabeza de su hija. Sí, cariño, dijo. Vámonos a casa. Salieron del tribunal hacia la luz del sol de Wyoming. El cielo era un azul interminable extendiéndose de horizonte a horizonte. El aire olía a polvo, salvia y libertad. Emma sostenía las manos de ambos, balanceándose entre ellos mientras caminaban. El hombro de Jack palpitaba pero apenas lo notaba. Los ojos de Sarah brillaban con lágrimas, finalmente se permitía llorar. Emma tarareaba una melodía que había aprendido de Martha Collins. Llegaron al carro donde estaban atados sus caballos. Jack empezó a ayudar a Sarah a subir, luego se detuvo. Sarah. Ella se volvió. La besó. No el beso breve y formal de su boda. Este era real. Era todo lo que había estado construyéndose entre ellos desde el día que la encontró en aquellas llanuras, todo el miedo y la esperanza, la ira y la ternura, todo enredado en algo que se sentía mucho como amor. Cuando se separaron, Emma estaba riendo. ¿Esto significa que se aman ahora? Sarah miró a Jack. Él la miró de vuelta. Vamos en camino, dijo. Vamos en camino, coincidió ella. Subieron al carro y se dirigieron al oeste. Detrás de ellos el tribunal se hacía más pequeño. Delante, el cielo de Wyoming se extendía interminable y azul. El viaje a casa tomó la mayor parte del día. Se detuvieron una vez para dar agua a los caballos y comer la comida que Martha Collins había empacado. Emma se durmió contra el costado de Sarah, agotada por todo lo que había pasado. Jack condujo en silencio, sus pensamientos dando vueltas y vueltas. 2 meses atrás había estado solo. 8 años de aislamiento, convenciéndose de que no quería nada y no necesitaba a nadie. 8 años visitando tumbas y hablando con fantasmas y fingiendo que eso era suficiente. Ahora tenía una esposa, una hija, una familia. También había recibido una bala, matado hombres y enfrentado a la mujer más poderosa de Boston. Habían sido 2 meses muy ocupados. La voz de Sarah interrumpió sus pensamientos. ¿En qué estás pensando? ¿En cuánto ha cambiado? ¿Cambios buenos? Jack consideró la pregunta. Creo que sí. Sí. Cambios buenos. Sarah se apoyó en su hombro ileso. Tenía tanto miedo, dijo en voz baja. No solo de mi madre. De todo. De empezar de nuevo. De confiar en alguien otra vez después de Thomas. Y ahora, todavía tengo miedo, pero también tengo esperanza.
Y eso es algo que no había sentido en mucho tiempo. Jack no supo qué decir a eso, así que solo asintió y siguió conduciendo. Llegaron al rancho cuando el sol se ponía, pintando el cielo en tonos carmesí y oro. La casa se veía pequeña contra el vasto paisaje de Wyoming, madera desgastada y construcción sencilla. Pero había humo saliendo de la chimenea. Alguien había pasado y encendido el fuego para ellos, probablemente Martha Collins, bendita sea. Y había una lámpara encendida en la ventana. Jack detuvo los caballos pero no se movió para bajar. Sarah lo miró. ¿Qué pasa? La lámpara, dijo Jack. La dejé encendida. Antes de ir a Cheyenne, dijo Sarah. Para que tuviéramos luz al volver a casa. Jack miró aquella pequeña llama. Durante 8 años había vuelto a casa a la oscuridad. Al silencio. A nada. Gracias. Dijo en voz baja. ¿Por qué? Por dejar la luz encendida. Quiso decir mucho más que la lámpara y ella lo sabía. Siempre, dijo ella. Se quedaron allí juntos, observando cómo su hogar brillaba en la oscuridad mientras la noche de Wyoming se asentaba a su alrededor. Adentro había calor. Había comida. Había futuro. Había familia. Y por primera vez en 8 años, Jack Mercer no tenía miedo de nada de eso. Un año después. Jack cabalgó a través de las llanuras, la misma ruta que había tomado aquel día cuando todo cambió. El sol de agosto golpeaba con el mismo calor implacable. La hierba era del mismo tono dorado. Pero todo lo demás era diferente. Detuvo su caballo en el lugar exacto donde había encontrado a Sarah y Emma. No quedaba rastro de lo que había pasado allí. Las huellas del carro habían desaparecido hacía mucho. La sangre se había lavado con las lluvias de invierno. La hierba había crecido de nuevo, espesa y verde. Desde la dirección del rancho, la voz de Emma cruzó el viento. Papá. La cena está lista. Jack sonrió. Voy. Llamó de vuelta. Volvió su caballo hacia casa. El rancho había crecido en el último año, un nuevo granero, un corral ampliado, un jardín propiamente dicho que Sarah atendía con determinación feroz. La casa tenía una capa fresca de pintura blanca y ventanas de vidrio real en lugar de papel aceitado. Emma esperaba en el porche, su gato gris y blanco enredado alrededor de sus tobillos. Tenía 6 años ahora, más alta, más fuerte. Sus pesadillas se desvanecían en el recuerdo. Todavía se encogía ante los ruidos fuertes a veces, todavía guardaba comida bajo la almohada cuando creía que nadie miraba, pero reía más de lo que lloraba. Y eso era progreso. Mamá dice que si llegas tarde una vez más te va a dar la cena a los cerdos. No tenemos cerdos, Emma sonrió. Lo sé. Pero lo dice igual. Jack desmontó y le revolvió el cabello. Entonces mejor no la hagamos esperar. Dentro, la casa olía a pan y carne asada. Sarah estaba de pie junto a la estufa, de espaldas a él, pero se volvió cuando oyó sus pasos. Su vientre estaba redondo con su hijo, 6 meses, según el médico, un niño si los viejos cuentos de las comadronas tenían razón. Llegas tarde, dijo. Tuve problemas en la cerca sur. Los coyotes se llevaron otro ternero. El tercero este mes. Lo sé. Jack cruzó hacia ella y besó su mejilla. Mañana saldré a ver si encuentro la madriguera. Ten cuidado. Siempre. Se sentaron a cenar, los tres alrededor de la mesa que había estado vacía tanto tiempo. Emma charlaba sobre sus lecciones, ahora leía libros de capítulos, historias reales con trama y personajes. Sarah hablaba de las conservas que estaba preparando, suficientes para durar el invierno y más. Jack mayormente escuchaba. Esto era lo que había estado perdiéndose todos aquellos años solo, no solo compañía, sino conexión. Los pequeños momentos que sumaban una vida. Después de la cena Emma exigió un cuento. Jack le leyó del libro de cuentos de hadas, como siempre. Se durmió antes de que llegara al final, como siempre. La llevó al altillo y la arropó. El gato gris saltó y se enroscó a sus pies.
Buenas noches, cariño. Buenas noches, papá. Cuando bajó, Sarah estaba sentada en la mecedora junto a la chimenea. El fuego estaba bajo, solo brasas ahora, proyectando un cálido resplandor en su rostro. Jack se sentó frente a ella. «¿Tienes esa mirada?», dijo Sarah. «¿Qué mirada?». «La de pensar demasiado en algo». Jack estuvo callado un momento. «Hace un año hoy», dijo finalmente. «Ese es el día que te encontré». «Lo sé», Sarah sonrió. «He estado pensando en ello todo el día. Iba cabalgando la cerca, igual que hoy. Luego oí el grito, y viniste». «Vine». Jack miró sus manos. «Casi no lo hago, ¿sabes? Casi seguí cabalgando. Pensé que no era asunto mío. Pero no lo hiciste». «No». Sarah extendió la mano y tomó la suya. «¿Por qué?». Jack pensó en la pregunta. Se la había hecho a sí mismo 1000 veces en el último año. «Creo», dijo lentamente, «que estaba listo para dejar de estar solo. Solo que no lo sabía todavía. Y entonces ahí estabas tú y Emma, y algo en mí reconoció que esto era lo que había estado esperando. Aun cuando no nos conocías. Aun cuando yo no te conocía». Jack apretó su mano. Sabía suficiente. Sabía que una madre se estaba muriendo intentando proteger a su hija. Sabía que una niñita luchaba por salvar a su mamá. Sabía que eso valía la pena detenerse. Los ojos de Sarah estaban húmedos. «Me alegra que te detuvieras». «A mí también». Se quedaron en un silencio cómodo, observando las brasas brillar. «Recibí una carta hoy», dijo Sarah eventualmente. «De Boston. Del abogado de mi madre». Jack se tensó. «¿Qué quiere?». «Nada. Está en la prisión territorial ahora, cumpliendo 10 años por conspiración». La voz de Sarah era plana. «El abogado dice que quiere verme. Para disculparse». «¿Qué le dijiste?». «Que no tengo madre. Que murió para mí hace mucho tiempo». Jack asintió. «Podrías ir», dijo. «Si quisieras. Oír lo que tiene que decir». «Lo sé», la mano de Sarah se movió a su vientre. «Pero no quiero. Tengo todo lo que necesito aquí». El fuego crepitó. Afuera un coyote aulló en la distancia. Jack pensó en todo lo que los había traído a este momento. La violencia y el miedo, la confianza construida lentamente y rota y reconstruida, las batallas legales y las balas y las largas noches preguntándose si algo de eso funcionaría. Y ahora aquí estaban, una familia, un hogar, un futuro. No había sido fácil. Nada que valga la pena lo es nunca. Pero era bueno. Era correcto. Era todo lo que Jack había renunciado a la esperanza de encontrar de nuevo. «Sarah», dijo. «Sí. Te amo». Las palabras todavía se sentían extrañas en su boca. No las había dicho a nadie en 8 años. No se había permitido sentirlas. Pero eran ciertas. Completamente y absolutamente ciertas. Sarah sonrió. «Yo también te amo». Se levantó, moviéndose con cuidado por su vientre embarazado, y fue a sentarse a su lado. Él puso el brazo alrededor de ella y ella se apoyó en él. Observaron cómo el fuego se apagaba juntos, sin hablar, sin necesitar hacerlo. Afuera la noche de Wyoming era vasta y oscura y llena de estrellas. El mismo cielo que había vigilado esta tierra durante miles de años. Las mismas estrellas que vigilarían generaciones aún por venir. Dentro de esta pequeña casa, esta familia improbable, había calor. Había amor. Había esperanza. Jack Mercer había pasado 8 años huyendo de su pasado, escondiéndose de su dolor, convenciéndose de que solo era seguro y la soledad era fuerza. Se había equivocado. La fuerza era esto, abrirte a la pérdida. Elegir amar incluso cuando sabías cuánto podía doler. Construir algo nuevo desde los escombros de lo que vino antes. Sarah y Emma le habían enseñado eso. Lo habían arrastrado de vuelta a la vida cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado.
Y ahora, con su esposa en sus brazos, su hija durmiendo en el altillo y su hijo creciendo bajo el corazón de Sarah, Jack finalmente entendió lo que había encontrado. No solo una familia. No solo un hogar. Una segunda oportunidad. Y pasaría el resto de su vida asegurándose de no desperdiciarla. La lámpara en la ventana ardía, un pequeño punto brillante contra la oscuridad. Un faro. Una promesa. Siempre habría una luz encendida en esta casa. Siempre habría alguien esperando. Siempre habría hogar. Este contenido fue cuidadosamente investigado, desarrollado y editado manualmente por nuestro equipo para entregar historias significativas con valiosas lecciones de vida. Cada narrativa está creada para entretener, inspirar y empoderar a nuestra audiencia. Creemos que las grandes historias pueden cambiar vidas y estamos comprometidos a traerte contenido que importa. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.